que, como decía hace rato, un placer realmente acompañar a Pedro en cada uno de los webinars y acompañar esta propuesta desde de los talleres. Eh, yo, digamos, más allá de que soy la referente de nivel superior para el programa provincial de formación continua en desarrollo curricular y educación digital, bueno, he cursado estos talleres y he realmente disfrutado mucho de estos 2 meses de trabajo, muy atrapante, muy estimulante, así que bueno, agradecer la presencia, nos parecía muy importante de alguna manera conectarnos, encontrarnos, poder escucharnos, porque más allá de que en la webinar interactuamos, esto de poder vernos y compartir un momento así cara a cara, virtual pero cara a cara, nos parecía muy importante para seguir sosteniendo y para también escuchar y aportar, ¿no? Así que creo que agradecida por la idea, Pedro, la celebro y bueno, espero que todo vaya viento en popa y que más gente se sume, seamos multiplicadores. Si ustedes han disfrutado tanto como yo de esta formación, seamos multiplicadores para que los institutos puedan también incorporar muchas de estas herramientas que por lo menos en mi caso han sido muy enriquecedoras. Así que bueno, soy breve, así que muchas gracias. Creo que nada más. Bueno, muchísimas gracias, Veros, de nuevo. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Muchas gracias por el acompañamiento, por el trabajo en equipo y también por estas instancias y estas posibilidades y por la confianza también para llevarlas adelante. Como decía Verónica, en muchos de los casos ustedes manifestaban la necesidad de estos encuentros, de este contacto, de seguir compartiendo, de profundizar, de ampliar, de con el colega intercambiar de esta manera sincrónica. Entonces, bueno, nos parecía interesante en este webinar, particularmente de octubre, y como preámbulo a la tercera y última edición de los talleres, encontrarnos, potenciar algunos conceptos, fortalecer otros, y también proponer algunos nuevos como para seguir entendiendo en primer lugar el contexto y lo que nos desafía hoy como educadores, y luego nuestra tarea específica, ¿sí? Con los estudiantes, con los alumnos y con las posibilidades de intercambiar más allá del tiempo y del espacio, más allá de lo sincrónico, lo asincrónico, más allá de lo presencial o de lo virtual, proponer y fortalecer nuestras propuestas de enseñanza para fortalecer las instancias de aprendizaje con nuestros estudiantes. Así que bueno, nos parecía interesante desde ese lado. La idea pretende ser un taller, un encuentro, va a haber distintos momentos, vamos a proponer distintas instancias o más de reflexión o más de indagación o más de acción en consonancia con lo que se proponen también en cada uno de los talleres, como para seguir también una misma línea. Entonces vamos a comenzar. En algunos momentos también les decía que vamos a intercambiar. Y el primer intercambio que les voy a proponer tiene que ver con empezar a ver quiénes estamos acá, quiénes nos estamos encontrando. Entonces les voy a proponer ahí un pequeño, son dos pantallas, ¿sí? Como para encontrarnos, para ver quiénes estamos acá. Presentarnos de a uno sería como bastante lento, sin duda. Para tener una primer diapositiva para responder, pueden marcar todas las opciones que consideren y luego una segunda, así que no salgan de ese enlace al que hayan ingresado tanto desde el teléfono celular como desde la computadora. Básicamente, la primera pregunta es a qué modalidad o en qué formación estamos desempeñándonos, ¿sí? Como para encontrarnos desde ahí. Mientras responden, también agradecer a la Dirección de Educación Superior, a la Dirección de Planeamiento, a la Secretaría de Innovación,
porque el equipo es completo y la propuesta parte desde allí. Seguramente me toca a mí estar acá al frente, pero el compartir viene allí en equipo también. Hay algunos van respondiendo. Voy a compartir lo que ustedes van respondiendo. Estamos. Bien. Ahí tiene que empezar a compartirse. ¿De qué modalidad? La mayoría de formación docente, el resto de formación técnica superior. ¿Sí? Bien, esperamos que respondan algunos más. Si alguien tiene problema con el enlace, nos vamos encontrando ahí. Una forma de... Gracias, Rodolfo, por la aclaración. Buenísimo. Buenísimo. Muchísimas gracias. Si alguien no tiene el enlace, avisa directamente. Pueden ingresar ahí el enlace y vamos a pasar a la segunda pregunta. A ver, entre los que estamos acá. Estamos. Paso a la segunda. Cualquier inconveniente me avisan. Y la segunda, lo que pregunta es... bien, gracias, Edith. Ahí te lo comparto de nuevo por las dudas. Aquí abajo. Ahí. Si hicieron algún taller, si se inscribieron en algún taller, lo hayan finalizado o no, pueden marcar más de una opción también. En el A apuntaba a las herramientas, apunta a la clase sincrónica por videollamada, el B que es la curación de contenidos y el C que es aprendizaje y conocimientos colaborativos. O ninguno, como algunos han marcado ahí. Bien, esto como para tener un primer panorama de quiénes nos estamos encontrando, de quiénes estamos por aquí. Perfecto. Un tercio participó del taller A, un tercio del C, y el resto, ahí bajo un poquito, el resto entre el B y ninguno de los talleres de los que van participando ahí. Buenísimo. Muy bien. El taller C va ahí en punta con cantidad de participantes. Buenísimo. Bien, mientras terminan de responder, la idea de este webinar no es específicamente transitar lo que transitan los talleres, porque ahí están las propuestas, sino complementarlo con algunas estrategias, con algunas herramientas y con un marco general que caracterizó la propuesta. ¿Sí? De allí el nombre que ya lo vamos a retomar cuando empecemos a desandar los contenidos específicamente. Perfecto, muchísimas gracias a los que respondieron. Un 40% en taller C, un 20% el B, un 27% el A y un 13% que hasta ahora no se inscribió en ninguno de los talleres. Buenísimo. Muchísimas gracias por participar de esta primera instancia. Vamos a abordar una temática que es necesario contextualizarla antes de contextualizar específicamente el contenido. Nosotros vamos a hablar y vamos a abordar la cuestión de las competencias digitales y específicamente competencias digitales docentes y en el nivel superior. ¿Por qué decidimos esta temática? Porque tiene mucho que ver con el fundamento de las propuestas de formación en el marco de los talleres y de los webinars, pero también porque nos parece una herramienta fundamental al momento de repensarnos como docentes, de repensar nuestra tarea,
fíjense que no aparece y no va a aparecer, salvo por ahí cuando comparemos algunas cuestiones, no va a aparecer la pandemia en sí como hecho, sin duda que rompió un montón de cuestiones, sino que tienen que ver conceptos que ya se venían desarrollando, que se fortalecen a partir de la presencia de las tecnologías y que también a partir de esta disrupción que significó la pandemia, se ponen mucho más en evidencia. Las competencias digitales es un término y es un marco de referencia que está ampliamente desarrollado en la Comunidad Europea y que tiene un desarrollo un poco más también avanzado en países como México, como Uruguay, como Chile, como Colombia, Ecuador, Venezuela mismo tiene una discusión. En nuestro país particularmente, las competencias digitales están ahí implícitas, están muy poco nombradas en algunos instrumentos como pueden ser leyes nacionales o de distintas jurisdicciones, puede estar esbozado sí en documentos, generalmente aparecen más como habilidades, que sin duda serían sinónimos, aparece más la cuestión de la alfabetización digital, es decir, estar capacitados para abordar lo digital, pero la cuestión del marco de referencia de competencias digitales docentes, considero yo, esto es una opinión puramente personal, es una deuda que todavía como país nos debemos para caracterizarlo. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en Europa? Hay un marco de competencias digitales docentes, que es desde donde vamos a tomar nosotros la referencia, que establecen inclusive categorías o aspectos propios de cada uno de los niveles y eso sirve de referencia para las instituciones, para los estados, para los colegios, para el mismo docente. Entonces hay todo un desarrollo en ese sentido, ¿sí? Termina siendo una política de Estado. Muchas gracias, Isabel, por el comentario allí, por la aclaración. Entonces, de lo que vamos a hablar es de estas competencias digitales en la educación superior. Buenas tardes, Héctor, y a todos los que se han sumado en este tiempito. Vamos a conceptualizar estas competencias digitales y después vamos a intentar ponerlas en práctica también o ver cómo las podemos poner en acción en cierta manera. Vamos a desarmar un poquito el rompecabezas de estas competencias digitales con el contexto y la fundamentación y nos vamos a abocar para tener esta referencia de que no es algo que se nos ocurrió, sino que tiene que ver con lo que venimos proponiendo en el resto de las instancias de formación. Vamos a tomar la resolución 2089, que es la que da el marco normativo de este programa provincial de formación docente continua en desarrollo curricular y educación digital para que hoy estemos aquí y hoy nos podamos encontrar. Espérenme un segundo que me parece... Ahí está. Bien. Entonces, lo primero para decir con esto es que la formación docente continua es concebida como un derecho y una obligación de los docentes que se desempeñan en el sistema educativo, a la vez que se constituye como base para el mejoramiento de la calidad de la educación. En dicha formación se busca el desarrollo de profesionales capaces de enseñar, generar y transmitir los saberes necesarios para la formación integral de las personas y la construcción de una sociedad más justa que se presenta cambiante y desafiante. Dicho en pocas palabras, un derecho y una obligación, la formación docente continua en el marco de este programa para asegurar la calidad educativa y también que la propuesta de formación se adapte a estos tiempos actualmente y a lo que los futuros profesionales, docentes o técnicos requieren y necesitan. En este mismo contexto, se ha ratificado la imperiosa inclusión inclusiva de las tecnologías, lo que supone no solo la disposición de conectividad y recursos tecnológicos, no solo tener el elemento, sino fundamentalmente un desarrollo profesional docente que permite otras formas de pensar la enseñanza y el aprendizaje, porque no se trata de trasladar la vieja gramática a entornos digitales, ya lo sabemos y por experiencia. La cuestión pasa no solo por acceder o no al equipamiento y herramientas, sino en cómo y sobre todo para qué hacerlo. Solo así podremos disminuir la brecha digital que profundiza las desigualdades en un mundo altamente digitalizado. No se trata solo de la herramienta, sino del cómo y del para qué,
con los recursos que se dispongan para potenciar la propuesta de enseñanza. El proceso de enseñanza y aprendizaje, la construcción de saberes, la estética, lo simbólico, el modo en que los sujetos pedagógicos se vinculan, está fuertemente atravesado por la cultura digital. Es en ello que se sustenta la definición de que a lo largo del proceso de formación se trabaje de manera permanente y transversal con las mediaciones tecnológicas, que es la propuesta que traspasa a los talleres y a los webinars. Las mismas se constituyen tanto en el contenido como en la forma, en medio y mensaje. Las mediaciones tecnológicas son entendidas como parte de un conjunto de mediaciones que son productoras y productos de la estructura de la sociedad del conocimiento. Estamos mediados por tecnologías, la digitalización y la cultura digital es parte de nuestra rutina, por ello la enseñanza y el aprendizaje tienen que tener en cuenta este contexto sin duda. Asimismo, de esta manera es que se afirma que las mediaciones tecnológicas no remiten a artefactos, sino a modos de percepción, comunicación, lenguaje y sensibilidades que posibilitan el desarrollo de la creatividad, el trabajo colaborativo y la inclusión educativa, al mismo tiempo que suponen nuevas coordenadas para la producción, uso y circulación del conocimiento. Esto implica también comprender que la revolución tecnológica no refiere simplemente a la incorporación técnica de algunos instrumentos, sino a la posibilidad de pensar más allá de qué manera nos atraviesa cotidiana y subjetivamente. Tanto en la formación técnica como en la formación docente, tenemos hasta casi una responsabilidad ética de interpretar esta cultura digital que nos traspasa de manera cotidiana y subjetivamente, y cómo incluirlas en nuestra enseñanza y en el aprendizaje para que tengan que ver con la futura profesión de cada uno de nuestros estudiantes. Y finalmente, el propósito general de este programa de formación es fortalecer el desarrollo profesional de las y los docentes en servicio para la mejora de las prácticas de la enseñanza y de los aprendizajes a través de dispositivos que permiten la producción y circulación de saberes y la innovación pedagógica atravesada por la cultura digital. En ese contexto es que aparecen estas competencias digitales docentes, como oportunidad para fortalecernos como educadores en la propuesta que vayamos a desarrollar en el contexto de un plan de formación que contempla estas transformaciones que estamos viviendo y esta cultura, tanto en la formación técnica como en la formación docente. Si hay algo que considero que tiene que ser un quiebre, es la interpretación del tiempo, no solo del mercado, del contexto de las instituciones educativas, sino de este tiempo cultural, social, económico, político, ideológico, traspasado por las tecnologías, para que nuestra propuesta sea símbolo de eso que va ocurriendo. Entonces, en este contexto, dentro del programa, les voy a traer 4 o 5 aportes que me parece que terminan de contextualizar. Solo para referencia, porque sería para un webinar completo, pero así como hablamos de las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, desde hace por lo menos 10 años se habla de las TAC y de las TEP. Las TAC entendidas como tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento, y las TEP como tecnologías del empoderamiento y la participación. Es decir, pensar las tecnologías más allá de gestionar la información, de un conjunto de recursos necesarios para manipular la información, de mejorar y agilizar la eficiencia de los procesos de comunicación, más allá de pensarlas como hardware y software, sino pensarlas para construir conocimiento o para compartir conocimiento, como metodologías que apoyadas en la tecnología convierten al docente en un guía, como espacios virtuales comunes de trabajo, que permiten la atención de la diversidad y la inclusión, que facilitan la interacción entre personas, con metodologías activas del aula y con entornos colaborativos de trabajos y redes sociales, entendidas no solo como Facebook, Instagram o Twitter, sino como las redes, el entramado de redes sociales que establecemos a partir de la tecnología. Entonces, lo tecnológico no entendido tanto como TIC, porque cuando lo dejamos en TIC pensamos en el aparato, sino pensarlas para el aprendizaje, para el conocimiento, para el empoderamiento, es decir, que cada persona encuentre y fortalezca su razón de ser y fundamentalmente también para la participación. Y en esta misma línea, de nuevo, a manera solo de enunciado, recién decíamos que por lo menos hace 10 años se hablaba de esto y también hace 10 años o más
se habla de un modelo tecnológico pedagógico del contenido que se resume en TPACK, que básicamente lo que hizo fue poner gráficamente lo que muchas veces se propone. ¿Cómo incorporo las tecnologías en el aula? Bueno, tengo en cuenta mi conocimiento del contenido, de mi materia, de mi área, de mi disciplina, que lo manejo y soy experto y especialista en eso. Tengo en cuenta el conocimiento pedagógico, es decir, cómo voy a trasladar ese contenido, cómo voy a hacer esa traslación, ese traspaso, cómo nos vamos a encontrar pedagógicamente. Y también, como tercer elemento, el conocimiento tecnológico. ¿Con qué herramientas, con qué estrategias, con qué recursos? En el medio, cuando yo logro combinar esos tres entornos, esos tres círculos que allí ahí aparecen, y cuando logro estar en este lugar del centro, es cuando logro un conocimiento tecnológico pedagógico del contenido. La traducción sería, logré traspasar el contenido a través de una estrategia pedagógica pertinente, utilizando de manera significativa las tecnologías. Cuando yo logré condensar ese momento, estoy, sin duda, en un ámbito que favorece la adquisición de competencias digitales docentes. Entonces, sumando lo anterior, el marco de referencia del programa, más estas TIC que se convierten en TAC y en TEP, para el aprendizaje, para el conocimiento, el empoderamiento y la participación, más un conocimiento tecnológico del contenido y pedagógico, tengo ahí un marco de referencia de por dónde encaminar alguna de las acciones al proponer, al realizar mi propuesta. También en esto, para definir qué entendemos por competencia, pericia, aptitud, idoneidad para hacer algo, intervenir en un asunto determinado, tener esta habilidad, esta aptitud, esta capacidad de hacer algo que se construye inevitablemente, solo para ponerlo como referencia, y también pensar en lo digital. Y para pensar lo digital, me parecía interesante, más allá de traer una definición de digital, porque la idea que quiero transmitirles es, lo digital está en todos lados. O, dicho de otra forma, cada vez hay menos ámbitos en donde lo digital no tenga su protagonismo. Bueno, ¿y cuál es la evidencia? Y la evidencia es lo que nos pasó el otro día. La evidencia es cuando se cayó WhatsApp, Instagram, Facebook, y se paró el mundo, pero literalmente se paró el mundo, se pararon negocios, se cayeron, las acciones de Facebook se desplomaron, mucha gente no pudo seguir trabajando, se suspendieron reuniones, hasta se generaron malos entendidos porque te mandé un mensaje hace 3 horas y no me contestaste, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo lo digital y lo tecnológico dejó de ser, pandemia mediante, de manera abrupta, algo accesorio para convertirse en algo significativamente protagonista, ¿sí? Que es lo que veíamos recién en la fundamentación del programa? Entonces, desde ese lugar es que muchas veces nuestras propuestas se ven desafiadas a incorporar esto de lo digital y lo tecnológico, no para que sean más bonitas, sino porque responden a una lógica actual de los futuros profesionales docentes o técnicos, inevitablemente, ¿sí? Más de un técnico y más de un docente se vio perjudicado cuando se cayó WhatsApp, Instagram o Facebook. Había unos memes por ahí que decían, ojalá que se caiga Classroom, decían los alumnos, así no tenemos clases, ¿no? O que se caiga Gmail para que no me envíen la tarea. Bueno, pero más allá de esa broma, sin duda que estamos traspasados por esto digital y cada vez más, quizás, ¿no? Hay que seguirle el ritmo a esa cuestión. Entonces, ¿qué entendemos por competencia digital? Implica el uso crítico y seguro de las tecnologías de la sociedad de la información para el trabajo, el tiempo libre y la comunicación, apoyándose en habilidades TIC básicas, uso de ordenadores para recuperar, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información, y para comunicar y participar en redes de colaboración a través de Internet. Y si eso lo pensamos en nuestra tarea docente, todo ello aplicado a un proceso pedagógico, a un proceso de enseñanza y de aprendizaje.
¿sí? Pasó en algún momento, no sé si recuerdan, yo creo que en ese momento todavía peinaba alguna cabellera, así que hace mucho tiempo, eh, cuando se incorporó el video o el diario en la escuela, ¿no? Cuando no había internet, el uso de las tecnologías, entonces se hablaba de incorporar el video a la escuela, de incorporar el diario en la escuela, eh, y se desde ahí se empezó a pensar cómo incluir estos elementos extraños, entre comillas, a los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Desde ahí, desde esa incorporación, pasó muchísimos recursos que se fueron incorporando en la educación y en las escuelas, y nos fueron desafiando cada uno de una manera distinta. Lo que considero que no ocurrió es la reflexión sobre esos procesos y sobre lo que fue ocurriendo. Porque en el medio aparecieron estas competencias digitales, y más de uno en algún momento de este encuentro puede llegar a pensar, otra cosa más nos piden de los docentes, otro elemento más, tengo que saber todo eso. Y en realidad el desafío es construir el propio proceso. Ya no está la estructura, lo voy a poner en una imagen, ya no está el manual que usamos todos los años el mismo y que le hacemos comprar a nuestros alumnos, porque voy al nivel secundario o primario, sino que uno va transformando ese mismo momento. Desde pensar las competencias digitales en ese sentido, es que las vamos a presentar, solo a presentar a manera de introducción. Les anticipo que al final hay una herramienta muy interesante que les voy a compartir, pero va a ser ya para cada uno, porque confiamos en el proceso de cada uno, en el que uno va a hacer una especie de cuestionario autoasistido. Esto no lo arme yo, sino que ya está armado en una página, y al final uno va a tener su radiografía de la competencia digital que cada uno tiene. Eso es puramente individual, no se comparte, no lo vamos a pedir, quédense tranquilos, porque es una herramienta muy interesante para evaluar lo que vamos a ver en este momento. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario en este punto. Avanzamos. Cualquier cosa, abre el micrófono. Estoy más atento al micrófono que al chat, pero cualquier cosa me preguntas, por favor, y avanzamos. Bien. Cuando hablamos de las competencias digitales docentes, les decía que voy a tomar este marco de referencia que viene de la Comunidad Europea y que fue tomado por varios países latinoamericanos. Hay toda una corriente similar de desarrollo de estas cuestiones, con nombres similares, con algunas otras denominaciones particulares. Básicamente se hablan de 5 áreas de competencias digitales docentes: la información y la alfabetización informacional, la comunicación y la colaboración, la creación de contenidos digitales, la seguridad y la resolución de problemas. Y en este punto mostrarles lo siguiente. Los 3 talleres que tenemos en marcha responden a algunas de las competencias digitales, ¿sí? A esta formación, porque está pensado como un proceso. Al compartir, al comunicarnos, al colaborar, a la creación o a la administración de contenidos. Entonces está pensado desde ese lado. Las vamos a desandar. Lo que les pido es que presten atención, porque después les voy a pedir un trabajo que vamos a hacer en grupo. Les voy a compartir el material para que lo tengan también. No va a ser una evaluación, así que quédense tranquilos con eso. Vamos al primero, que es información y alfabetización informacional. Y cada competencia verán que tiene, a su vez, el desarrollo o el desglose o el detalle de los distintos aspectos que abarca. Esta información y alfabetización informacional se refiere a identificar, localizar, obtener, almacenar, organizar y analizar información digital, datos y contenidos digitales, evaluando su finalidad y relevancia para las tareas docentes. Los que hicieron o los que transitaron el taller de curación de contenidos, les resultará familiar esta cuestión, ¿sí? Tiene que ver con eso. Encontrar información, analizarla, evaluando la finalidad y la relevancia que tiene para nuestra tarea docente.
no si es interesante o no, si a mí me gusta o no, sino cuál es la relevancia que tiene para mi propuesta de enseñanza. Uno de los aspectos que abarca es evaluación de información, datos y contenidos digital, que es reunir, procesar, comprender y evaluar información, datos y contenidos digitales de forma crítica. Lo segundo es navegación, búsqueda y filtrado de información, datos y contenidos digitales, que es buscar información, datos y contenidos digitales en la red, acceder a ellos, expresar de manera organizada las necesidades de información, encontrar información relevante para las tareas docentes, seleccionar recursos educativos de forma eficaz, gestionar distintas fuentes de información y crear estrategias personales de información. Crear su propio portafolio de datos y de contenidos y a partir de ahí realizar las propuestas. Y el almacenamiento y recuperación de información, datos y contenidos digital, gestionar y almacenar información, datos y contenidos digitales para facilitar su recuperación, organizar información, datos y contenidos digitales. Tiene que ver con, el resumen sería, con la gran cantidad de información y de datos que hay en la red, analizarlos y reducirlos de manera crítica para mi tarea docente. Dicho desde lo negativo, no todo lo que está dando vuelta en la red me sirve. La pregunta es, ¿qué es lo que sí me sirve? Y ahí aparece esta competencia digital, que seguramente todos hemos hecho en algún momento este proceso de selección. Mira qué bonita herramienta, pero no me sirve. No hay forma. Mira esto que no usa nadie, me viene justo. ¿Sí? Bueno, ese es un poco el proceso, he dicho en pocas palabras. La segunda competencia que vamos a analizar tiene que ver con la comunicación y la colaboración, que la podemos definir como comunicar en entornos digitales, compartir recursos a través de herramientas en línea, conectar y colaborar con otros a través de herramientas digitales, interactuar y participar en comunidades y redes, y con una conciencia intercultural, porque tiene que ver con el intercambio, no solo intercultural en el sentido de diferentes países, sino también de diferentes culturas cercanas o locales. Incluye interacción mediante tecnologías digitales, interaccionar por medio de diversos dispositivos y aplicaciones digitales, entender cómo se distribuye, presenta y gestiona la comunicación digital, comprender el uso adecuado de las distintas formas de comunicación a través de medios digitales, contemplar diferentes formatos de comunicación, adaptar estrategia y modo de comunicación a destinatarios específicos, de acuerdo a quién me estoy comunicando. Compartir información y contenidos, estar dispuesto y ser capaz de compartir conocimiento, contenidos y recursos, actuar como intermediario, ser proactivo en la difusión de noticias, contenidos y recursos, referencias, citación, e integrar una nueva información al conjunto de conocimientos existentes. Cuando uno sugiere, cuando uno propone, cuando uno da una lista de recursos opcionales en las materias y demás. Participación ciudadana en línea, implicarse con la sociedad mediante la participación en línea, buscar oportunidades tecnológicas para el empoderamiento y el autodesarrollo en cuanto a las tecnologías y los entornos digitales, ser consciente del potencial de la tecnología para la participación ciudadana. Esto también pensado por el lado de los estudiantes para que, por ejemplo, en las prácticas formativas del nivel técnico tengan incidencia real en esta participación digital. Colaboración mediante canales digitales, para el trabajo en equipo, para procesos colaborativos, para construcción común de recursos, conocimientos y contenidos. La gestión de la identidad digital, tenemos una identidad presencial, pero también una identidad digital que se construye sí o sí estando en lo digital, entonces hay que gestionarla. Crear, adaptar y gestionar una o varias identidades digitales, proteger la propia reputación digital y gestionar los datos generados a través de las diversas cuentas y aplicaciones utilizadas. Por ejemplo, diferenciar lo que es personal, familiar, de amigos, con lo que es laboral, profesional, docente, en los distintos ámbitos digitales. Y la cuestión de la netiqueta, que son las buenas prácticas de conducta en ámbitos virtuales o digitales, tenerlas en cuenta y también promoverlas en el resto, como ámbito de comunicación y colaboración en estas competencias digitales docentes. Como tercer elemento, tenemos la creación de contenidos digitales, ya no la curación, sino crear y editar contenidos digitales nuevos, integrar y elaborar conocimiento y contenidos previos, realizar producciones artísticas, contenidos multimedia y programación informática, saber aplicar los derechos de propiedad intelectual y las licencias de uso, no copiar, no plagiar, remixar, mezclar
de manera significativa para lo que necesitamos. Con desarrollo de contenidos digitales en diferentes formatos, multimedia, editar y mejorar el contenido de creación propia o ajena, expresarse creativamente a través de los medios digitales y de las tecnologías, integrar y elaborar contenidos digitales combinando recursos existentes para un producto original y relevante. La cuestión de la programación, que le tenemos por ahí un poco de recelo a la cuestión de la programación, pero hay muchos elementos que son muy amigables para ingresar en este ámbito, en programas informáticos, aplicaciones, configuraciones, dispositivos, entender los principios de la programación porque detrás hay un programa y hay una lógica para entender. Y la cuestión de derechos de autor y de licencias, por esto que decíamos del plagio y de respetar al autor de una obra. Hoy hay mucho que circula de manera libre, pero con citación necesaria y más cuando son recursos informáticos. Como cuarto elemento tenemos la cuestión de la seguridad, que a veces es el aspecto de la competencia digital menos incluido, la protección de información y datos personales, la identidad digital, la protección de los contenidos digitales, medidas de seguridad y uso responsable y seguro de la tecnología, y acá doy un ejemplo. Muchas veces pedimos la instalación de determinada aplicación en el teléfono con nuestros estudiantes, pero no resguardamos o no nos detenemos en ver cuáles son los permisos que le estamos otorgando con esa aplicación. Por ahí desde los mismos estudiantes a veces dicen no porque le estoy dando acceso a determinada cuestión. Entonces, tenerlo en cuenta como aspecto crítico a considerar en cada una de las aplicaciones. Por eso es una competencia, se desarrolla. Proteger los dispositivos y el contenido digital, comprender los riesgos y amenazas en la red y conocer medidas de protección y de seguridad. Protección de datos personales e identidad digital, los términos habituales de uso de programas y servicios digitales, proteger activamente los datos personales, respetar la privacidad de los demás, protegerse a sí mismo de amenazas, fraudes y ciberacoso. Hay una práctica muy común entre jóvenes y adolescentes que es traspasarse las contraseñas, compartírselas entre varios, por si no puedo entrar desde mi casa, entrar otro, y eso supone un riesgo muy grande, no porque el otro la sepa y me vaya a hacer alguna acción, no solamente por eso, sino también porque esa contraseña empieza a estar registrada en muchos dispositivos, lo cual la hace mucho más vulnerable, y a veces es la misma contraseña para 10, 20 o 50 aplicaciones que tenemos. Bueno, esas cuestiones tienen que formar parte de nuestras competencias. Protección del entorno, el impacto de las tecnologías sobre el medio ambiente, también un aspecto a considerar, y la protección de la salud y el bienestar relacionados con el uso de la tecnología en cuanto a amenazas para la integridad física y el bienestar psicológico, ¿sí? Horarios, tiempos, posturas, hábitos. Bueno, eso también forma parte de nuestras competencias digitales docentes. Y por último, la resolución de problemas como quinta gran área de competencias que tiene que ver con identificar necesidades de uso de recursos digitales, tomar decisiones informadas sobre las herramientas digitales más apropiadas según el propósito de la necesidad, resolver problemas conceptuales a través de medios digitales, usar las tecnologías de forma creativa, resolver problemas técnicos y actualizar la propia competencia y la de otros. En definitiva, inconveniente que se presente o traba o barrera, buscar los recursos y elementos digitales que me permitan traspasarla, ¿sí? Esto, si es de manera colaborativa, muchísimo mejor. Resolución de problemas técnicos. Sin duda que hay personas encargadas y que tienen muchos mayores conocimientos, pero saber las cuestiones básicas hasta lo más complejo que podamos llegar. ¿Cómo hago para instalar? ¿Por qué me aparece esto? ¿Por qué me aparece aquello? ¿Qué riesgo hay si acciono determinada cuestión o acepto determinado aspecto? Identificar las necesidades y respuestas tecnológicas, analizar las propias necesidades en términos tanto de uso de recursos, herramientas, posibles soluciones a las necesidades detectadas, adaptar herramientas a las necesidades personales y evaluar de forma crítica las posibles soluciones y herramientas digitales. Identificar lagunas en la competencia digital, tanto en la propia como en la de terceros, especialmente de nuestros estudiantes, y actualizar y mejorar de acuerdo a nuestras necesidades.
Innovar y usar la tecnología digital de forma creativa, activamente en producciones colaborativas multimedia y digitales, generar conocimiento y resolver problemas conceptuales con el apoyo de herramientas digitales y de la manera más creativa posible. Y de esta manera tenemos este pantallazo de las distintas competencias digitales que las volvemos a nombrar, tienen que ver con información y alfabetización informacional, comunicación y colaboración, creación de contenidos digitales, seguridad y resolución de problemas. En este recorrido como muy rápido, las podemos sintetizar en buscar, encontrar, analizar críticamente, reelaborar, aplicar de manera significativa nuestra tarea docente y con ello desafiar al aprendizaje. Si nuestras competencias están centradas en eso, fíjense cómo nos hemos ido muy lejos de la concepción de uso las TIC en mi clase. ¿Sí? Estamos hablando de una aptitud, de una habilidad, de una capacidad que tenemos en ese sentido, que se construye, no es mañana, no es de un día para el otro, pero sí es ser consciente, y vuelvo a esta idea, porque estamos formando profesionales que la van a necesitar en su próxima tarea, como técnicos o como docentes. Había alguien que había levantado la mano por allí. Elba, ¿puede ser? Puede ser. Elba Mamaní, creo que era. Yo escuché el ruidito, pero no alcancé a ver quién. Avanzo, si alguien tiene algo para decir o preguntar, por favor, me interrumpe sin ningún tipo de problema. Bien. En estas competencias, también para no hablar tanto, en esta primera parte, en esta primera hora que era más de reflexión, traigo a un autor con dos fragmentos de distintos videos que tiene. Él es Manuel Area Moreira, lo tomamos en otros webinars. Tengo el gran gusto de haber compartido algunos espacios virtuales con este catedrático de Tecnología Educativa de la Universidad de La Laguna, en Tenerife, en España. Y él viene desarrollando, me animo a decir que hace más de 10 años, toda la cuestión que tiene que ver con la educación digital y con las competencias digitales. Él va a hablar de, bueno, en este juego de competencias que nosotros acabamos de exponer, ¿cuáles son las dimensiones de aprendizaje a tener en cuenta? ¿Qué tengo que tener en cuenta al momento de usar estas competencias? ¿Qué dimensiones se cruzan? ¿Sí? Lo escuchamos y después seguimos compartiendo. Podríamos llamar unas grandes dimensiones o aspectos que son muy similares, son muy similares a los apuntados. El primero de ellos es lo que pudiéramos llamar el que ser competente digitalmente es dominar lo que sería la utilización de los instrumentos, de la tecnología, ¿no? Por eso lo de una persona que domina o posee la competencia digital desarrollada es que es capaz de utilizar cualquier tipo de aparato digital, y no solo la cuestión, digamos, técnica del aparato, sino fundamentalmente los programas, el software que le permite utilizar de forma competente la misma. Una segunda, insisto, vinculada con las anteriores áreas que expuse anteriormente, es lo que pudiéramos llamar el dominio de la dimensión cognitivo-intelectual, que es saber buscar información, como decía anteriormente, pero no solo localizar la información, sino ser capaz de procesarla cognitivamente, es decir, otorgarle significado. Ustedes ya saben, como docentes, como educadores, que no es lo mismo información que conocimiento. La información son los datos, algo que está objetivo, algo que podemos encontrar en la red, pero el conocimiento es saber interpretar, otorgar significado a esos datos, a esa información. Y esto es lo que buscamos en nuestros estudiantes. Una tercera cuestión tiene que ver con lo que sería la dimensión expresiva y comunicacional, que, como ya decíamos anteriormente, es saber crear contenidos en los distintos lenguajes y formas que actualmente nos permite la tecnología, que vuelvo a repetirlas, es saber crear contenidos en formas de hipertexto, audiovisuales, multimedia, en microtextos,
en iconos, en imágenes, en gráficos, etcétera. Es decir, dominar todos esos lenguajes expresivos, es decir, saber crear contenidos, pero también comunicarlos e interaccionar socialmente con los demás. Otra dimensión muy importante, insisto, vinculada con el documento que nos ofrecíamos anteriormente como marco de referencia europeo, es lo que serían los aspectos vinculados con los valores, la dimensión axiológica. Es decir, la tecnología no solo implica el saber buscar información, saber expresarse, comunicarse, sino también como ciudadano configurar una serie de valores que nos permita respetar a los demás, evitar, digamos, aspectos problemáticos como el ciberbullying, etcétera, y esto tendremos que trabajar en los alumnos y por tanto tendremos que formarles en esa actitud y esos valores que signifiquen tener un comportamiento democrático, respetuoso con los demás. Y finalmente habría una dimensión emocional con la tecnología, que significa de algún modo aprender a controlar de algún modo esas emociones bien negativas hacia los demás, en las redes sociales, etcétera, pero también con la propia tecnología y no ser una persona obsesionada y dependiente constantemente del uso de la misma. Piénsese que a muchos adolescentes hoy en día la tecnología se les convierte como un objeto absolutamente necesario para poder vivir desde que se levanta hasta que se acuesta y por tanto tendremos que ayudarles a que ellos también equilibradamente la utilicen para que a veces sepan distanciarse de la propia tecnología y convivir con los demás. Y nada más, estas serían ideas, como ven, muy básicas y les animo a que desarrollen las distintas actividades que se van a encontrar en la plataforma del MOOC. Bien, esas actividades no las vamos a realizar porque forman parte de un curso, pero me pareció muy interesante que lo tecnológico es lo primero, la primera dimensión, la cuestión del aparato en sí, pero después aparece hasta lo emocional, inclusive al final, lo axiológico, lo que tiene que ver con los valores, con las actitudes como ciudadano, todas las dimensiones que traspasan lo que tiene que ver con nuestras competencias, ¿sí? De ponerlas en juego. Yendo a lo que por ahí dice el documento del programa que traemos al principio, no es inocente la incorporación de lo tecnológico o de las competencias digitales. Como complemento de esto, espérenme un segundo. Acá. Bien. Bien, espérenme un segundo que acá me quedo. Bien. Como complemento de esto les decía, vamos a repensarnos nosotros como docentes en nuestros niveles y vamos a intentar aprovechar nuestra experiencia para responder a un segundo relevamiento que vamos a hacer entre todos. Espérenme que aquí pero acá en este caso, lo que les voy a pedir es que respondan de acuerdo a la modalidad en la que estén incluidos. ¿Sí? Entonces, espérenme un segundo. Espérenme porque son dos enlaces que les tengo que compartir para no errarle. Acá está. Bien. Para la formación técnica FTS, ahí va el enlace. Lo que vamos a intentar indagar entre todos es cómo vemos las competencias docentes que acabamos de describir en la modalidad en la que estamos cada uno, ¿sí? No tiene que ver con lo personal necesariamente, sino en general, ¿sí? Van a encontrar una escala, una primera cuestión ahí para opinar. Ahí está para la formación técnica superior. Ahí les comparto para la formación docente. Espérenme un segundo. Bien. Ahí están los dos enlaces compartidos. Cualquier cosa me avisa, por favor. Voy a dejar de compartir la pantalla. Ahí está. Bien. Mientras van respondiendo, cualquier problema, por favor, me avisa. ¿Qué nivel consideras que hay actualmente en cada una de las competencias digitales docentes?
desde un nivel inicial, que sería el nivel menos avanzado, a un nivel experto. Tienen que poner del 1 al 10 cada una de las competencias, y después vamos a estar sacando también una especie de promedio, y ya les voy a mostrar cada uno de los resultados. Me parece interesante discriminarlos para tener un panorama más preciso por cada una de las modalidades. Bien, muchas gracias a los que van participando allí. Bien. No pretende ser competencia, pero hay un nivel, hay una modalidad que viene respondiendo más que la otra. No, no, para nada, para nada. Uno tiene el corazoncito en las dos, así que sería muy complicado. La experiencia y el corazoncito en las dos. Bien, gracias a los que van respondiendo. ¿Está? Bien. Sería nuestra visión, ¿sí?, sobre cuán desarrollado o no está este marco de competencias digitales docentes en la modalidad que nos desempeñamos. Si alguien está en las dos modalidades, puede responder tranquilamente las dos, no hay ningún inconveniente. Y lo puede hacer. Acuérdense que todos estos relevamientos son anónimos, ¿sí? No queda registrado en ningún caso, salvo que lo preguntemos específicamente, en ningún caso queda registrado nombre, apellido, cuenta, pertenencia, ni demás. Que tiene que ver con lo que decíamos también recién de la seguridad. Bien. Muy bien. Bueno, les voy a empezar compartiendo uno de los resultados. Vamos a ir con el de formación técnica primero. Como para analizar, ahí lo están viendo. Fíjense, interesante, la línea esa del medio, esta línea de acá, que dice 5.7 average, es el promedio, ¿sí? Está muy cercano en realidad al resto de los elementos. Es muy interesante la mirada que están planteando, porque habla de un desarrollo, de una base muy interesante de competencias digitales, para a partir de allí empezar a proponer el resto, ¿sí? Y también la propuesta de potenciarlas, de fortalecerlas, me animo a decir también de trabajarlas en equipo, trabajarlas colaborativamente, de proponerlas como modalidad de un departamento o institucional, o del trabajo en equipo intercátedras, bueno, tenerlos ahí como elemento. Muy, muy interesante. Fíjense que la menor está allí, seguridad. Para mí, y vuelvo a insistir que es una deuda sin duda. La comunicación y colaboración sería la que más avanzada estaría, que es la que más hemos necesitado también en este tiempo, seguramente. Vamos a pasar a... muchas gracias a los que respondieron en este relevamiento. Vamos a pasar a la de formación docente. Ahí se compartió. Fíjense que el panorama es parecido en cuanto a las prioridades o cuáles son más avanzadas. Sin embargo, la de información y alfabetización informacional es la que estaría más desarrollada. La creación de contenidos digitales, muy interesante que se marque como una de las menos avanzadas, porque me parece que tiene que ver con la creación de nuestros propios contenidos. No sé si les pasa, pero cada vez más, dos cosas, al menos cuento mi experiencia. Me pasan cada vez más dos cosas. Que encuentro cada vez menos exactamente lo que yo necesito, ¿sí? Hay un montón de cosas dando vuelta, pero exactamente lo que yo puedo usar, cada vez me lleva más tiempo armar mis propios materiales, ¿no? Como que es un doble proceso, pero que tiene que ver con esto que decíamos. De hecho, el video que compartí recién tiene que ver con un fragmento de un video de 6 minutos, pero lo anterior no me servía solo ese fragmento. Y ver los 6 minutos no tenía demasiado sentido. Bueno, tiene que ver con esta cuestión también. La resolución de problemas avanzados, me parece muy interesante, y el promedio
también marca ahí una buena base como para empezar a trabajar desde allí, sin duda. Ahí se movió un poquito más con algún otro aporte. El de formación técnica también recibió ahí un aporte, pero se mantuvo prácticamente similar. Bien, muchísimas gracias a los que respondieron. Hay una buena base de referencia como para empezar. Quizás a partir de ahora es empezar a pensarlas explícitamente, conscientemente, hacia dónde voy con cada uno de los ámbitos y de los aspectos. Con esto terminamos esta primera parte más de motivación, de reflexión y de cuestiones que tienen que ver con lo teórico o con lo conceptual. Y lo que les voy a proponer ahora tiene que ver con un pequeño trabajo en grupo. Nos vamos a dividir en grupos y nos vamos a ir a salas. Si alguien participó alguna vez de Zoom, saben que nos vamos de esta reunión general, pero seguimos en la misma videollamada. Es exactamente la misma cuestión. Los vamos a dividir en grupos de trabajo. Y fundamentalmente lo que les voy a pedir, les voy a mostrar ahora qué les voy a compartir. Espérenme un segundo. Espérenme. Porque uno se marea con tantas ventanas. Ahí está. Tiene que ver esto, acá y acá. Bien. Ahora sí. Les voy a compartir lo que les voy a enviar por grupos para trabajar. Ya les voy a decir cómo nos vamos a dividir. Bien. Van a recibir un formulario, ¿sí? Este formulario que tenemos acá y se empieza a mostrar. Competencias digitales docentes en la educación superior. Vamos a poner ahí sí los integrantes del grupo, ¿sí? Para dejarlos ahí registrados. Les pregunto qué modalidades tienen. Pueden marcar las dos. Y después me voy al formulario original para poder mostrárselos, porque si no, no me va a dejar avanzar. Acá les compartí esta pestaña. Fíjense lo que les vamos a preguntar. Que elijan 2 áreas de competencias digitales docentes y sobre cada una respondan lo que sigue. O sea, de las 5 que vimos recién, van a elegir 2. Van a marcar una, por ejemplo, que sea comunicación y colaboración. En esta pregunta, ¿qué recurso digital, una aplicación, un software, una plataforma podrían sugerir para poner en acción esa competencia? Acá simplemente ponen la herramienta nada más. ¿Cómo usarían ese recurso digital para fortalecer esa competencia? Muy breve, es más interesante la discusión y el intercambio que lo que puedan completar. ¿Y a qué nivel de experiencia se refiere lo propuesto? Si sería a un nivel básico de competencia, un nivel intermedio y un nivel avanzado. Y lo mismo con una segunda competencia, con la intención de poner esto en práctica. ¿Qué van a tener como material para trabajar, además de lo que vimos? Bueno, este enlace, esto que les voy a compartir, que es de donde yo obtuve el material y la información para armar la presentación, tienen este marco general y acá ingresando en cada uno de estos aspectos, tienen el desglose de cada una de las competencias y acá tienen cuándo es básico, cuándo es intermedio y cuándo es avanzado, ¿sí? De manera muy sencilla para responderlo y este enlace recomiendo que les quede como consulta. Pero también les voy a compartir este listado, que lo voy a pasar rápido, pero es bien grande, de distintas herramientas que se pueden llegar a proponer de acuerdo a cada una de las competencias, que también les sugiero que lo guarden. Hay algunas que están en los talleres y otras que no, porque está desglosado competencia por competencia, ¿sí? Como para tener una referencia y responder a los recursos que usarían en una o en otra competencia. ¿Se comprendió? La actividad es responder el formulario en base a la discusión que hagan ahí en el grupo, ¿sí? Y les voy a compartir esos enlaces ahora para que ya los tengan. Les comparto entonces el enlace del formulario. Esperen un segundo.
formulario, ahí está, y debajo les comparto la cuestión de las áreas de competencia y las herramientas digitales de acuerdo a cada una de las competencias. Sí, solo a manera orientativa pueden elegir otras sin ningún tipo de problema. Si alguien necesita algo en cada uno de los grupos, yo voy a ir pasando, pero me puede llamar también desde acá. Son las 28. La idea es que a las 8:30, unos 20 minutos que tengamos de intercambio, y que a las 8:30 regresamos, no tienen que hacer nada, no tienen que tocar nada, regresamos y ponemos en común lo que hayamos trabajado. ¿Sí? Profe Pedro, ¿Sí? le quería hacer una consulta. ¿Cómo hizo para armar los subgrupos con Google Meet? ¿Es muy complicado? No, no es complicado, pero el único detalle es que hay que tener una cuenta corporativa, digamos. Dentro de G Suite, de Google Suite, que es como la utilización. Yo en este caso particular lo estoy usando por la universidad. Digamos, ahí es donde permite grabar la charla y crear grupos, crear encuestas. Bueno, tiene funciones similares a Zoom. Por eso. Yo tengo una cuenta educativa y puedo grabar. Entonces también abajo, a la derecha, abajo donde dice actividades, que hay un triángulo, un cuadrado y un círculo. Sí. Cuando uno despliega ahí tiene todas las funciones. ¿Es verdad? Acá aparece. Bueno, y dice grupos de trabajo. Sesiones separadas, dice. Divide a los participantes en grupos de debate más pequeños. Esa es la función. Uno toca ahí, dice la cantidad de grupos que va a armar, pone a abrir los grupos y se abren automáticamente, y uno después se puede unir a cada grupo, como yo fui haciendo, entrando y saliendo. Está buenísimo. Muchas gracias, profe. No, por favor, buenísimo, buenísimo que tengan esa función. Muy bueno. Sí, es como Zoom. Yo usaba esa aplicación de Zoom, pero cada 40 minutos se te cae. Claro. No me servía en realidad. Tal cual uno tiene que reiniciar el trabajo acá. Exactamente, y a veces no lo hacía en tiempo, ¿no? Una tortura. Sí, tal cual. Bien, gracias. No, por favor. Ahí vuelve el resto. Profe, en nuestro formulario no está el nombre de la profe Marcela, que ella cuando ingresó ya habíamos mandado esa primera parte. Así que bueno. No hay problema. Queda registrado en la videollamada, así que no hay ningún inconveniente. Gracias. Perfecto. Igual por la aclaración. Gracias. Bienvenidos de nuevo, bienvenidas. Justito llegamos. ¿Qué tal? Justito. ¿Qué tal el viaje? ¿Qué tal el viaje virtual? ¿Bien? Muy lindo. La verdad que es lindo conocer otros profes y poder trabajar y compartir y ver las experiencias. Bueno, hemos aprendido cosas, hemos aprendido algunos que no sabíamos, así que está buenísimo. Muy bien. Esa es la idea. Buenísimo. Está genial. Y se van sumando el resto. Esta opción, charlábamos con algunos recién, algunas colegas, esta opción de grupos de trabajo que tiene Meet es bien interesante, parecida a la de Zoom, ¿sí? Con cuentas, si tienen cuentas educativas, se los permite, recién lo confirmábamos. ¿Hay que pagar la cuenta? Hay que tener una cuenta corporativa, digamos, de alguna organización, de alguna institución, y una cuenta educativa, sí. Ajá. Con la cuenta individual de Gmail que uno tiene, no es posible. Claro.
una cosa. Si tienen de la universidad, del ministerio, de alguna escuela, de alguna organización, lo pueden hacer tranquilamente. Buenísimo, buenísimo. Pero nosotros, por ejemplo, tenemos cuenta institucional, pero como que no tiene el paquete para los grupos de estos, ¿no? Bien, Porque bien. no te permite tener todas hacer lo que las bondades del Meet en general. Por ejemplo, nosotros no tenemos no viene incorporado a los grupos. Es lindísimo el trabajo así. Lo Profe, hacemos manualmente, abrimos varios Meet y vamos enviando y después tocan de nuevo el enlace y vuelven. Mariela, no había antes, yo también tengo una cuenta educativa y antes no estaba esa opción. Y ahora que me dijo el profesor, yo entré a la cuenta educativa y sí está la opción. Ah, me voy a fijar entonces, Sí. porque... Sí. Buen dato. Me voy a fijar, hace mucho, como no estaba, ya dejé de intentarlo, pero me voy a fijar. Si permite grabar, generalmente también está habilitada la función de grupos. No la teníamos, ¿no? Teníamos habilitada la función de grabar, pero no la de grupos. Consulté en la institución y me dijeron que no la teníamos. Mira. Pero bueno, ahora me voy a fijar de nuevo. Karina, vos me consultabas sobre los grupos, ¿no? ¿Cómo aparecía? No decía grupos en tu caso. No, no decía grupos, decía sesiones separadas. Eso, es lo mismo, exactamente. O salas. Bien, brevemente, si les parece, un integrante del grupo, no está registrada la respuesta, así que no hay problema, pero algo que destaquen de la charla, del encuentro, del intercambio, bueno, algo que les parezca valioso compartir con todos, uno por grupo, si les parece, o los que quieran abrir el micrófono. Profe García, yo quiero Sí, compartir, Héctor, por favor. Sí, no, bien la experiencia, mi nivel es básico, pero el hecho de compartir con otros colegas que no los conozco, te ayuda también a activar el aspecto cognitivo y inmiscuirte en esto de lo digital. Eso me pareció la parte fortalecedora, digamos, de esta actividad. Claramente, Héctor, tal cual. Muy valioso el intercambio y acorta muchas distancias, ¿no? Porque uno cuando va intercambiando se va enriqueciendo con ese aporte. Aunque sean cosas que uno conoce, pero siempre se descubre algo nuevo. Tal cual, Héctor. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera aportar? El grupo me pareció muy llevadero, muy interesante, colaborarnos entre nosotros para ver cómo hacemos, cómo llenamos el formulario, cómo abrimos. Es una tolerancia mutua, fue muy lindo aprender del otro y decir lo que sabes. Muy enriquecedor realmente. Aprendimos mucho en esos 20 minutitos y fue muy lindo, muy, muy interesante. Muy valioso, Lucrecia. Muchas gracias por el aporte. Eva, habías levantado la mano. Si no... Sí, profesor. Bueno, como dicen los colegas, lo que me llamó la atención hablando con la profesora que estaba conmigo, estábamos las dos haciendo también, bueno, en el rol de alumnas, ¿no? En este momento, y sentirse en los zapatos de los alumnos cuando le pedimos que prenda la cámara, que hable, que participe, y nosotros no lo hacemos siendo adultos, ¿no? Por ahí verle las aplicaciones que hay, que son muchas, y que yo tenía solamente con 2 o 3, y nos damos cuenta de que nos falta mucho conocer, indagar, o nos quedamos apenas con el Meet, con el WhatsApp, que es lo más próximo a lo que tenemos, con lo que nosotros estamos trabajando actualmente, ¿no? Porque hay veces queremos llegar a todos nuestros alumnos y lamentablemente caemos en el WhatsApp, tanto que hemos querido, no queríamos dar nuestros números en el 2019 a nadie, y los retábamos a los preceptores por ahí, que no nos den el número a nadie, y lamentablemente ahora el número nuestro es público y lo tiene medio mundo,
pero lamentablemente nosotros para poder haber llegado a nuestros alumnos es el WhatsApp. Es el WhatsApp y nos quedamos ahí habiendo tantas herramientas, pero lamentablemente nos tenemos que adecuar a las posibilidades de todos. Pero capaz que yo pueda entrar en una app, como me decían, pero y las posibilidades de ellos va a ser muy reducido, y bueno, eso es muy enriquecedor esto, ¿no? También, que uno va aprendiendo, justamente. Bueno, muchas gracias, Eva, muy valioso el aporte, y lo que acabas de enunciar es el desarrollo de las competencias digitales docentes, porque tiene que ver con adecuarlas al contexto en el que uno está desarrollando. Puedo tener una aplicación fabulosa, pero en mi contexto no se aplica, y ahí está mi sentido crítico, tal cual, muy valioso, muy interesante ese aporte. Y como complemento diría, es cierto, hay una infinidad por ahí de herramientas. En algún momento, cuando uno esté cómodo, forzarse a salir de la comodidad de lo que usa siempre. Les pongo un ejemplo personal. Uno que usa para este tipo de presentaciones y capacitaciones PowerPoint, y arma una presentación en PowerPoint. Bueno, me dije, bueno, ¿por qué no uso Genially para la presentación? Bueno, y me fui a un lugar que no es tan habitual como el de PowerPoint. Buscar esas instancias, y uno a partir de ahí va aprendiendo y va complementando. Muchas gracias. Gracias, Susana. Dice, me gustó el trabajo en sala y todas las herramientas usadas. Rodrigo, muy buena opción para trabajar en salas acá en el Meet. Gracias, Rodrigo. Sin ningún problema, Susana. Me parece que ya se retiró. Lo vi tarde al mensaje. Ningún inconveniente. Bien. ¿Alguien más que quiera hacer algún aporte en este cierre? No, yo por ahí, la verdad que el grupo que nos tocó fue también muy lindo. Eh, Pudimos cada uno expresar nuestros pensamientos y nuestras ideas, y bueno, y respetarnos, que eso es lo más importante, ¿sí? Creo que el respeto de la idea del otro es fundamental hoy en día, ¿sí? Entonces, bueno, y en todo esto que estamos aprendiendo nuevo de la era digital, ¿sí? Yo cuando comencé dije que realmente no soy desde la tecnología muy buena, pero bueno, voy aprendiendo, y en el primer curso que hice, ahí descubrí un montón de nombres que no tenía ni idea realmente, y bueno, y de a poquito lo implementé en una experiencia con mis alumnas, y me fue bien, y bueno, y me gustó. Entonces quiere decir que algo, no sé si ahora me siento una capa con todo esto, pero sí sé, o sea, algo aprendí y algo quedó en mí, ¿sí? Entonces eso me gustó. Y hoy cuando estábamos en el grupo y salieron algunos nombres de algunas herramientas digitales, dije, ay, eso sí me acuerdo. O sea, me vino a mi memoria lo que había hecho en mi primer curso. Nada más, y bueno, gracias. Muy bien, Ana María. Yo quería aportar que Sí, toda Mariela, esta por favor. situación de pandemia, que de negativo ha tenido como positivo el repensarnos, ¿no? Vernos desde qué lugar estamos, pensar la educación, la forma tradicional que teníamos de llegar a los estudiantes, saber que teníamos que reinventarnos, repensarnos, tomar esta herramienta, siempre pensando en la centralidad que es nuestro estudiante, ¿no? El poder llegar a ellos de distintas formas, y hemos aprendido herramientas no solo formales, que como algunas, sino hasta herramientas de juego, que a mí me encanta el EducaPlay, por ejemplo, cómo también te permitió pensar cómo desde el juego puedo llegar a mis estudiantes. Entonces todo lo que hicimos, que nos ha costado, que no ha sido fácil, algunos más, a otros menos, pero ha sido pensarnos siempre en cómo llegar a nuestros estudiantes, cómo hacer que disfruten de esos espacios, que no siempre es fácil a través de la tecnología, pero poder decir, bueno, tengo que y ponerse en juego, que nosotros también estábamos haciendo otro curso que tiene que ver con la educación emocional, y cómo eso también tiene mucho que ver en el momento del aprendizaje, ¿no? La pasión que nosotros pongamos, porque nosotros decimos, se nos viene todo esto encima de la tecnología, y si no nos ayornamos, si no nos repensamos, no nos reinventamos, y vamos con todo este peso, también lo absorbe el estudiante, ¿no? También se da cuenta. Entonces, si yo quiero hacer necesito que él también haga cambios, porque tiene que amigarse con la tecnología, tiene que aprender, tiene que salir de su zona de confort, también lo tengo que hacer yo, ¿no? Esto es doble, y es un esfuerzo que vale la pena.
Tal cual, Mariela. Mariela, muy bien. Muy interesante el aporte y coincido plenamente. Es una propuesta en conjunto, sin duda. Edith, habías levantado la mano. Sí, sí, para destacar este adjetivo de lo colaborativo. Efectivamente, no solo en la construcción de la respuesta, sino también en ir solucionando la disponibilidad del recurso, porque una de las compañeras dice, no, estoy con el celu, bueno, no te preocupes, yo estoy con la compu, voy armando, nos falta el enlace, no, ya estoy subiendo, no, ya voy y pido al profe. Pues, pero en un momento que frente a una dificultad mínima, pero voy a la actitud, es que se buscaron soluciones. Y creo que esto vale la pena hacer que nuestros estudiantes atraviesen. Por esto de hacer verdaderamente una comunidad de práctica, ¿no? Donde se conjugue y se colabore eso de lo que puede estar con mayores o menores condiciones, mayores o menores posibilidades de escritura, etcétera, etcétera. Pero todo con un verdadero sentido de colaboración. Eso quería destacar. Muy interesante, Edith, porque eso también nos quita la mochila de sentirnos como especialistas siempre de todo, y en realidad nuestra especialización está en el contenido y en la transmisión pedagógica de ese contenido, pero la solución de problemas, si es de manera colaborativa e involucrando a los estudiantes cuando tiene que ver cuestiones tecnológicas o digitales, ahí ya hay un aprendizaje plenamente. Es el proceso que han comentado ustedes en esta misma experiencia. Así que es muy, muy valioso y sin duda para replicar o para poner en situación problemática a nuestros estudiantes y necesito que hagan una línea de tiempo. Bueno, uno empieza a buscar y aprende la herramienta y se las enseña, que sea al revés, ¿no? Que ellos busquen la mejor alternativa y que nos propongan alternativas para hacer esa línea de tiempo, y ahí el aprendizaje es mucho más significativo. Tal cual es. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bien. De esta forma estaríamos llegando al final de esta propuesta, de esta instancia, que hemos terminado poniendo en juego estas competencias digitales en el mismo trabajo en grupo que han hecho, que es una construcción, que es un conocimiento que se va desarrollando sin duda, que tiene que ver con lo colaborativo, que tiene que ver con los desafíos, que tiene que ver con el compartir con el otro, con sentir que el estudiante es un colaborador en mi propuesta también, y desde ahí empezar a analizar el contexto, el entorno, y proponer lo que tenga que ver con nuestra materia y con nuestros contenidos. Los enlaces que les compartía para el trabajo en grupo me parecen significativos para tenerlos como referencia, para volver, para consultarlos. Y les voy a compartir finalmente un último enlace, que esto ya es puramente personal y cada uno decide cómo lo aborda, digamos, que es en lo que les comentaba al principio. En este desarrollo de las competencias digitales es una página que van a encontrar, es una autoevaluación que se basa en las competencias digitales de los educadores, con todas las áreas que veíamos. Van a acceder a esta página, van a hacer clic acá abajo en siguiente. Acá les va a pedir un instituto, porque forma parte de un estudio, pero dice, si desea autoevaluarse sin seleccionar una institución, pero es docente, elija invitado. Entonces acá vamos a escribir invitado y seleccionamos. Vamos a avanzar. Nos pregunta cómo valoramos nuestra competencia digital como profesor, y nos va a volver a hacer la misma pregunta al final. No les pide ningún dato de correo ni nada, así que con total libertad lo responden y con total sinceridad. Y después al final lo que les va a dar es la opción, a ver si se las puedo mostrar, espérenme un segundo, espérenme un minuto, acá, bien, acá. Bien, fíjense al final, cuando terminan, les va a mostrar esto, que es una especie de reporte, y acá dice imprimir. Cuando tocan imprimir, lo pueden descargar en PDF,
a esto que es el informe final. Después se borra, no queda registrado. Entonces, y les dice, les aparece, fíjense acá, sección por sección, les dice en qué nivel estarían, pregunta por pregunta, y les da consejos en aquellas preguntas en las que considere que se puede mejorar inclusive. Es bien interesante, son bastantes preguntas, por eso es personal, pero les hace una valoración bien detallada de estas competencias digitales. Es muy interesante, acá les dice, antes de pulsar el botón registrar encuesta, imprimirlo porque desaparece el registro, y acá les da una escala de acuerdo a la puntuación que cada uno tenga. Es muy interesante para volver varias veces en distintos periodos, ir evaluando y con total sinceridad calificar la competencia digital y decir, soy fuerte en esto, en lo colaborativo, pero en la seguridad no la tengo tan en cuenta. Bueno, son preguntas muy puntuales que van apuntando a eso, ¿sí? Así que ahí les voy a compartir el enlace para que ustedes puedan de manera plenamente particular e individual desarrollar esto. Espérenme un segundo, que se me fue acá. Acá está. Espérenme. Esto no es. Tantas ventanas me terminan mareando. Esto tampoco. Profe, Acá está. Sí. ¿hay una réplica de este encuentro o cómo es? Les comparto ahí el enlace. Bien. Voy a ese punto para finalizar. Lo que nos queda dentro del programa de formación pensado para los IES es un último webinar en noviembre, las primeras semanas de noviembre, que ya les van a estar informando. Y nos queda la tercera edición de los talleres, ¿sí? En los otros meses anteriores, bueno, estuvo en la primera y la segunda, nos queda la tercera edición que empieza la semana que viene. Les van a estar enviando el enlace de inscripción. Sin embargo, si a alguno no le llega hasta el lunes 18 empiezan, por favor, siéntanse totalmente libres en escribirme por mensaje interno, por el aula, los que ya estén ahí, y de última yo los voy, me dicen en qué taller quieren participar y yo los puedo inscribir. Lo ideal es que completen el formulario, ¿sí? Pero si no, que lo vayan así registrando. Entonces nos quedaría durante octubre la tercera edición de los talleres, que pueden elegir el que no hayan hecho o cualquiera de los tres. Y en noviembre un nuevo encuentro similar a este, que ahí estaríamos haciendo el cierre de la formación de la propuesta para este año y en el complemento de los talleres con los webinars, ¿sí? Así que estén atentos a esas convocatorias y desde allí nos estaremos seguramente comunicando. Mariana, varios tuvimos problemas con el enlace de invitación de los talleres de la segunda edición, nunca llegaron. Ante esos inconvenientes, si quieren escribirlo por mensaje interno, no tengo problema. ¿Sí? Y si no, a ver, está Verónica. No, se desconectó. Profe, sí, nosotros, bueno, cuando nos presentamos en el grupo, salió el tema y todos casi tuvimos problemas con la segunda edición de los talleres. Ajá. Entonces decíamos, bueno, estaría bueno que le avisemos al profe, a ver si tenemos alguna posibilidad de cursar el segundo para no perder uno, porque la verdad que es muy interesante, el material que nos dieron muy interesante, entonces estamos en desventaja un poco, así que no sé si es posible o cómo podríamos hacer, o tenemos que comunicarnos con el referente técnico, nos decía Verónica, de nuestra institución, porque es como que faltó canales de comunicación, creo. Yo mandé mail y no me respondieron. Bien, bien. Mariana, en ese caso puntual, dos respuestas. La primera, ante cualquier cuestión, si están en el aula me pueden escribir, yo en todo caso canalizo o yo viabilizo la inscripción. No tengo inconveniente en hacerlo si ven que al lunes, por ejemplo, de la semana que viene no llegó la invitación y demás, pero en teoría les tienen que llegar los formularios y quizás hay ahí algo en el medio con la inscripción, por un lado. Y por otro lado, la consulta puntual de
poder realizar los 3 talleres después, más allá de esta tercera edición, sí lo tendrían que hacer o con referente o a nivel institucional o a nivel equipo o dirección de educación superior, digamos, ¿no? Como para poder manejarlo. Yo a disposición de eso que decidan sin ningún tipo de problema. Perfecto, muchas gracias. No, por favor. Bien, Verónica, ¿algún cierre? ¿Algunas palabras finales? Te vi Perdón, conectada ahí. se me Sí, caía no, cada rato internet justo en el cierre. no hay problema. Bueno, agradecer la oportunidad, creo que escucharnos, esto que aparecía tanto lo colaborativo, yo hice justo el taller de trabajo colaborativo y me aparecía todo el tiempo, ¿no? Esto de aprender con los otros y de los otros, muy valioso, que por ahí tal vez en los entornos virtuales no lo teníamos tan presente y está súper presente. Bueno, agradecer a los docentes, las docentes que entraron, que participaron y que compartieron esta instancia. Y creo que nada más, seguir, multiplicar y bueno, seguir compartiendo estas experiencias y estas formaciones. En eso agregar, Verónica, que recién comentaban algunos inconvenientes con la inscripción y demás. Bueno, de nuestra parte, les decía, estar como más atentos y pendientes por ahí a esas cuestiones que vayan surgiendo y a lo que tengan que ir también solicitando. De mi parte, también agradecerles enormemente la presencia, el tiempo, la disposición, el esfuerzo en cada uno de los casos, o estando en el mismo trabajo con las cuestiones de conexión y demás. Es sumamente valioso encontrarnos y poder intercambiar. Así que, bueno, agradecido por la predisposición y por la presencia, y nos estaremos encontrando en el último webinar, que procuraremos que tenga esta misma dinámica de encuentro y de intercambio, y para partir de ahí seguir repensando, como decían recién, que es el enorme desafío de nuestra profesión en este contexto, que ya de por sí es de incertidumbre, es cambiante y es desafiante. Así que muchísimas gracias. En nombre de todo el equipo que estamos detrás de estas propuestas de formación, agradecidos por este tiempo, y es muy valioso lo que cada uno fue aportando. Muchísimas gracias, profe, excelente. Muchas gracias, profe. A ustedes, hasta la próxima, que sigan muy bien. Muchas gracias. Hasta la próxima, gracias. Muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.